la Universidad de Salamanca, a la que ustedes probablemente están acostumbrados, cuando uno llega, pues le deja uno sin aliento. Me acaban de pasear por el aula Fray Luis de León y tal y cual, y es que realmente estoy conmovida, realmente conmovida y muy agradecida y muy honrada de estar aquí y de tener ocasión de charlar con ustedes, porque espero que esto sea más bien una charla. Cuando me invitan a dar una conferencia inaugural de un máster, nunca sé muy bien el tono que adoptar, si es una clase para alumnos o si van a estar también los profesores del máster, si va a ser demasiado densa para unos, demasiado ligera para otros. Entonces he optado por presentarles algo que estoy haciendo, algo que no está acabado, algo que es mi trabajo en curso en estos últimos meses. Y estaré muy contenta, si queda tiempo y no quedan agotados, de que luego tengamos preguntas o que podamos charlar sobre ello. Esta investigación mía se enmarca dentro de un proyecto europeo de grandes proporciones, lo que el Consejo Europeo llama un Synergy, que requiere 4 partes de distintos países europeos, que se llama The European Quran, el Corán europeo. Lo que proponemos con este proyecto es que mejore fundamentalmente el proyecto y transforme nuestro conocimiento del papel desempeñado por el Corán en la formación de la cultura europea, en el campo de la religión, en el campo del saber y en el campo de la política. Es, por lo tanto, un proyecto que, digamos, no se centra en el lado islámico o islamista del texto sagrado de los musulmanes, sino de qué manera los europeos lo tradujeron, lo coleccionaron, lo imprimieron y lo usaron. Y lo usaron de manera que nos da nuevas visiones acerca de la historia compartida del cristianismo, el judaísmo y el islam. También el papel del Corán para desconstruir las fronteras en esas religiones, tal y como lo usan los europeos, por ejemplo, en las polémicas entre cristianismo católico y cristianismo protestante, que hacen un uso del Corán continuo para lanzárselo los unos a los otros. El marco cronológico es muy grande. Miren ustedes, he puesto arriba en la esquina los 4 partners del proyecto. Yo misma con el CSIC, Roberto Tottoli de la Universidad de Nápoles, John Toland de Nantes en Francia y Jan Loop en Copenhague. Nos movemos entre las primeras traducciones latinas, que saben ustedes es la traducción de Ketton, y llegamos hasta la ilustración y las primeras traducciones en vernácula que presentan el texto del Corán como una religión unitaria, un monoteísmo depurado y una espiritualidad interior. Esto es solo para contarles en qué marco de investigación se centra lo que aquí les voy a contar, porque yo sobre todo me dedico, como se pueden imaginar, al Corán ibérico, al Corán en la península ibérica. El Corán en la península ibérica tiene unas particularidades sobre las que me voy a basar, y es que hay musulmanes y criptomusulmanes viviendo en territorio cristiano que hacen sus propias traducciones y sus propias copias, y hay también un movimiento de traducción muy intenso por diversos fines. Aquí me voy a dedicar sobre todo a los de polémica, pero les voy a poner primero las fechas entre las que se mueve la charla, para que las recuerden ustedes, que seguro las saben. Desde 1502, en que se decreta la conversión obligatoria de los musulmanes de la Corona de Castilla, ese decreto no se hace extensible a la Corona de Aragón y Valencia hasta 1526, es decir, que media península puede seguir siendo oficialmente musulmana, con todo lo que eso
implica, ¿no?, de uso del árabe, de obtención de copias, de tener alfaquíes, es decir, autoridades jurídicas y religiosas, de regirse por la ley islámica. Pero en ese año 1526, en que se convierten por decreto los moriscos aragoneses, también es la primera vez que se decreta la prohibición de la lengua árabe escrita y hablada en la península. Todo esto tiene su influencia sobre lo que les voy a contar. 1530, la Inquisición está fundada, ya saben, desde 1478, empieza a actuar en torno al 80. Los primeros años se dedica intensamente a los judaizantes, intensamente, a lo que se llaman los judaizantes, que también podemos hablar si cuadra, y luego a los protestantes. Y solo en torno a los años 1530 empieza sistemáticamente a perseguir moriscos que llama mahometizadores. Los persigue por apóstatas, porque son bautizados, se han bautizado obligatoriamente, y si se les acusa de incurrir en prácticas y rituales islámicos, o bien de tenencia de libros árabes o de Coranes, que ahora es lo que a mí más me interesa, son perseguidos como mahometizadores. Hay una gran crisis con la guerra de las Alpujarras, de la rebelión de los moriscos de Granada en 1570. Se deportan los moriscos de Granada a Castilla, con lo cual el Islam en Castilla se ve muy revivificado, y todo esto termina con la expulsión de 1604-1610. Y entre medias pasan una serie de cosas a las que también me referiré, unas evoluciones particulares del catolicismo español y de la propia Inquisición, entre la que ahora ahí les señalo solamente las fechas del Concilio de Trento. Mi charla de hoy se basa, o mi trabajo principal en este momento está centrada en un género de libros de los que, como ven, hay relativamente pocos, que se llaman los antialcoranes, que son una serie de tratados que se escribieron entre 1515 y 1550, todos promovidos por una misma persona, que es el obispo Martín García. Martín García estuvo en Granada en las primeras épocas de la evangelización, en el entorno de la Reina Católica, con Hernando de Talavera y Cisneros, y los que pusieron en marcha las primeras misiones y evangelizaciones de los musulmanes. Luego fue trasladado a Daroca, fue obispo de Daroca y terminó siendo un arzobispo muy importante de Barcelona hasta su muerte. Martín García, en su entorno, creó a una serie de gente que escribió estos tratados llamados antialcoranes, que se caracterizaban todos por una serie de cuestiones que son de las que aquí voy a hablar. Y es que se refutaba el Islam solo en base al Corán, solo en base al texto coránico. Y para eso tenía grandes citas traducidas del Corán, que se ponían también en transcripción fonológica, es decir, en árabe escrito con letras latinas, y luego se glosaba de acuerdo con las obras del tafsir. El tafsir es la exégesis musulmana. Con todo esto se pretendía interpelar a los musulmanes, digamos, con sus propias armas, y dotar a los misioneros de algún tipo de instrumento, es decir, que supieran un mínimo pronunciar el árabe, para los que le oían sintieran la autoridad del árabe utilizada en la predicación. Ni que decir tiene que esa predicación, luego hablaremos, se fija mucho en las contradicciones del Corán, en las historias llamadas absurdas, en las historias llamadas supersticiosas. Como les he dicho, me interesa mucho saber estos escritores de los antialcoranes, entre los que reconocerán ustedes nombres tan famosos como el del humanista erasmista Bernardo Pérez de Chinchón, qué Coranes tenían y qué traducciones del árabe podían tener,
¿Qué árabe sabían o con quién hablaban para traducir el Corán? Como les he dicho, existen comunidades islámicas en España, islámicas primero, mudéjares, hasta 1502 y 1526, y luego criptoislámicas, que a pesar de eso siguen copiando y haciendo circular el Corán hasta principios del 17, aunque esté prohibido. Fíjense que que está en la Escuela de Estudios Árabes, es del siglo XVII, no se conservan tantos, porque la Inquisición los confiscaba y los destruía. Pero por ejemplo, de Aranda de Moncayo, que es de 1597, que es un ejemplar hermoso, con buen papel, con buena letra, con buenas tintas, demuestra que había familias de moriscos que tenían un dinero para patrocinar la copia y circulación de buenos ejemplares. Traducían el Corán los moriscos cuando ya la lengua árabe había sido prohibida y en muchos lugares, incluido Aragón, Valencia no, pero en Aragón y desde luego en toda Castilla los moriscos habían olvidado el árabe. Los musulmanes empiezan a preguntar, a dirigir fatuas desde tiempos de final de la Edad Media a Granada y luego después hasta el Cairo, a los muftis del Cairo, preguntando si es legítimo traducir el Corán a las lenguas vernáculas. Las contestaciones de estas fatuas son muy restringidas, muy restrictivas. Lo que se les dice es que el Corán no se puede traducir, que es peligroso traducir el Corán, que el Corán se puede glosar y que el Corán se puede transmitir en otra lengua prioritariamente o preferiblemente oralmente, es decir, que un alfaquí que sí sabe árabe puede explicar y glosar en castellano o en aragonés el Corán a quienes le escuchan, pero que la traducción en sí misma es un riesgo grande que debe de ser muy cuidado. Por esto les pongo, por ejemplo, esta filmina, esta foto, que tiene una misma Surat al-Fair, de 3 distintos ejemplares del Corán, el de Toledo, el de Madrid de la Real Academia de la Historia y uno de la Biblioteca Navarro Tomás del CSIC, en que verán ustedes cuánto difieren las traducciones, no tanto en el contenido de la traducción, sino que en realidad no es una traducción, ¿no? Es una exégesis, es una glosa. Este es un problema, el problema que tienen los musulmanes para legítimamente traducir su propio Corán. Otro problema que estamos estudiando y que nos interesa mucho, porque nuestro proyecto NEUQ es también un proyecto de historia del libro, y que afecta a los antialcoranes, es la imprenta en árabe. La imprenta en árabe, como dice Miguel de Luna, un morisco muy conocido que escribió la historia verdadera del rey Don Rodrigo, en tiempos pasados y en el presente los moros no consienten en tener imprenta. Esto es muy interesante y hace que en España, por unas razones o por otras, no existiera imprenta de tipos móviles en árabe, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el hebreo. A los judíos de la Baja Edad Media les entusiasma la imprenta y se ponen a imprimir como locos. En España, en Cataluña, en Portugal. Entonces, estas diferencias entre el acercamiento de las diferentes comunidades al tratamiento de sus propios textos sagrados son sumamente interesantes y se les puede sacar mucho sentido. Yo les digo que ahora estoy haciendo una historia, o me he implicado en hacer una historia más intelectual y una historia más historia del libro, cuando a mí lo que me interesa es la historia cultural, pero una historia cultural que tiene que estar enraizada en lo social. Yo no la entiendo de otra manera. En fin, que solo se nos ha conservado un Corán entero traducido al castellano, que es el llamado Corán de Toledo, que está copiado
está en la biblioteca de Castilla-La Mancha y que está copiado a finales del XVI, y que el copista dice, se disculpa y dice que lo ha copiado en alfabeto español en vez de escribirlo en aljamía, es decir, en romance escrito con alfabeto árabe, porque así va más deprisa. Es decir, sigue habiendo problemas serios relacionados con la religión en el uso de otra lengua para lo sagrado y de otro alfabeto, ¿no? El alfabeto adquiere un contenido talismánico y un contenido religioso muy poderoso. En cambio, se traduce bastante en la diáspora morisca. Les enseño, para terminar, el Corán de Salónica, copiado por un Ibrahim Izquierdo, que sabemos que era aragonés, interlineal, árabe-español, copiado en 1568. Es un texto muy interesante porque en Salónica, como ustedes saben, se exiliaron también muchos judíos sefardíes y hay allí un particular uso, probablemente compartido con moriscos, de lengua castellana. Les voy a hablar por último de los Coranes abreviados, que existen muchos Coranes aljamiados abreviados, es decir, escritos en romance con alfabeto árabe. Abreviados quiere decir que son de muy pequeño tamaño y solo son unas cuantas azoras, que la gente llevaba en el bolsillo, a modo de libro de horas, pues para unos rezos, para un consuelo, para una protección. Se conservan unos 30, como digo, relativamente pocos, la mayoría de territorio aragonés, pero son un fenómeno ibérico muy particular. Y en vista de esto que les acabo de contar, de los Coranes que tenemos, me pregunto, como les decía, si conocían los polemistas cristianos las traducciones hechas por los musulmanes y si conocían sus obras de tafsir, las que circulaban en las comunidades islámicas. Algunas obras de tafsir también nos han llegado en aljamía. Si hay relación entre la traducción hecha por los antialcoranes y la hecha por los propios moriscos, y si hay algún paralelo o similitud, o cómo se conectan o no dos tipos de traducciones hechas en el mismo siglo, en el XVI, en la península ibérica. Me interesa también de qué manera se refleja, es otra cosa que me importa mucho, como todo el mundo que hace historia intelectual o historia del libro, me interesa mucho la historia de la recepción. Y no tanto porque piense que recepción implica grupos humanos o intelectuales homogéneos, porque en absoluto era homogéneo el trabajo sobre el Corán. Al contrario, ya les he dicho, hay muy distintos niveles de discurso para audiencias muy diferentes, pero a mí me interesa mucho, y algo me referiré a ello, pensar en términos de nódulos, de redes de gentes entre los cuales circulaban los textos y los contextos en los que estos textos adquirían sentido. Creo que en este caso la circulación de los textos, el localizar la circulación de los textos que tenemos es primordial. Me refiero ahora al primero de los antialcoranes, el de Juan Andrés. Juan Andrés, un alfaquí de Játiva, en Valencia, convertido voluntariamente, quiero decir, convertido antes de la conversión obligatoria, lo de voluntariamente, a saber, que escribió el primero de los antialcoranes, Confusión o confutación de la secta mahomética y del Alcorán, y fue publicado en Valencia en 1515. Él, como pueden ver, si lo pueden ver, continuamente está haciendo referencia a citas coránicas y las transcribe, como le digo, filológicamente. Una cosa que se me ha olvidado de los antialcoranes, todos están escritos también en un estilo semejante, todos recurren a un mismo recurso narrativo, todos hablan a alguien y dicen, próximo mío de Moro, pero querido Moro, vecino mío Moro, ¿cómo puede ser que tú creas?
próximo mío de moro, es que no has leído en tu Alcorán cuando dice no sé qué. Este recurso lo usan todos los antialcoranes. Es esto que les digo, ¿no?, de interpelar directamente al musulmán en algo que ese musulmán debe conocer y le debe de sonar autoritativo, es decir, con autoridad, para hacerle vacilar frente a contradicciones o creencias que se tachan de absurdas. Juan Andrés dice en el prólogo a esta obra que les acabo de enseñar que él tradujo totalmente entero el Corán para Martín García. Y Martín García, que daba una serie de sermones que se han publicado luego en un volumen a los musulmanes, parece ser que el rey católico le había encargado cuatro sermones anuales a los musulmanes de Aragón. Eran sermones a los cuales los musulmanes tenían que asistir obligatoriamente. Con sus alfaquíes y sus gente tenían que ir allí y sentarse y escuchar a Martín García. Juan Andrés dice que escribió el Corán entero, pero no se ha conservado, aunque él lo cita mucho, Martín García, y sus citas coinciden textualmente, se ve que son las mismas que usa Juan Andrés. Juan Andrés tuvo un éxito enorme, no habla solo del Corán, habla también de la historia de Mahoma como profeta, de la historia del Islam en sus primeros tiempos. Fíjese que en España se imprimió en 1515, 19, 1537, 1560. Se tradujo enseguida al italiano, desde 1527, y entre 1527 y 1537 en Venecia se hacen 5 ediciones de Juan Andrés al italiano. En francés aparece en el 74, en alemán hay 3, en latín otras 3, en holandés, en inglés. Es decir, es una obra que tuvo una difusión enorme en Europa. Y esto es también una cosa que me interesa mucho y a la que estoy intentando seguir la pista, que es de qué manera y si el conocimiento de los musulmanes españoles de estos moriscos tiene algún tipo de prolongación o de influencia en el naciente orientalismo europeo de corte filológico, el que se hacía sobre el Corán de la misma manera que se estaba haciendo el de la Biblia en la Reforma y en la Prerreforma. ¿Trabajaban con alfaquíes? Miren esta cita tan bonita de Bernardo Pedro de Chinchón. Él dice que él incluye la cita en castellano y que ha querido introducirla en árabe, pero no ha podido porque no hay tipos, y también porque el hacerlo en árabe le obliga a constantes consultas con los alfaquíes. Es decir, lo hacen seriamente, quieren hacerlo filológicamente bien. Y él cuenta en su libro cómo trabajó con el cadí de Valencia y con el alfaquí de Zumilla. En el que yo estoy ahora personalmente trabajando más es el único Alcorán que se conserva manuscrito, que es el Corán de Martín de Figuerola, escrito en 1519 en Valencia. Se llama Lumbre de fe contra el Alcorán. Y tiene un corpus de 185 pasajes del Corán. Es mucho Corán. Y en todo esto le ayuda, porque lo dice continuamente, otro alfaquí convertido, Juan Gabriel de Teruel. Él, como el libro está manuscrito, sí que pone, como observan ustedes, el texto árabe original, además de la traducción fonológica y además de los comentarios del tafsir. Y también habla de su contacto físico con Coranes. Él habla varias veces en el texto. Mire, lo voy transcribiendo así, ¿no? Su árabe está bastante correcto, aunque tiene la grafía propia de los moriscos, una grafía muy diferente de la oriental, lo que llamamos letra magrebí, que a los orientales les parece tosca o incorrecta, pero bueno, ya saben ustedes lo que pasa con las lenguas, ¿no? Quien se apropia de lo que es una lengua canónica y desprecia lo que no lo es. A mí me parece que el árabe magrebí es igual de serio y de legítimo que cualquier otro. Pero una cosa muy interesante también del de
Él habla todo el tiempo de no he llegado a tiempo porque me estaba haciendo copiar un Corán. Yo fui a hablar con el alfaquí de Muel y le dije, saca tu Corán que yo saco el mío, ¿no? Eso está mal en tu Corán. Mira en mi Corán este pasaje, dice que ya me lo había dicho Juan Gabriel. Pero como les digo, una cosa que me interesa es que el manuscrito de Martín de Figuerola está ilustrado. Está preparado para la imprenta, hay un manuscrito en la Real Academia de la Historia. Y ahí siempre Mahoma aparece con los principales, pone los nombres, Mahoma, Benalcutilla, Zamakhshari, los pone siempre con los principales autores de tafsir. Es decir, como si el Corán no fuera solo de Mahoma, sino fuera también de los autores del tafsir. Esto es lo que les digo, que durante la discusión, porque es muy curioso, el Tratado de Figuerola tiene como dos partes. Una, en la que él relata su experiencia personal discutiendo con los alfaquíes de Aragón, y otra en la que relata sus entrevistas con las autoridades y con los nobles aragoneses, intentando convencerles de que tiene que decretar la conversión de sus moros. Y los nobles aragoneses no quieren para nada que sus moros se conviertan. Tienen un status quo que les va muy bien, los moros trabajan allí en sus tierras, no molestan a nadie, son muy productivos, y los nobles no quieren establecer ninguna alteración en todo esto, y dicen y enseñan que tienen privilegio del rey Fernando Católico, refrendado por Carlos V, de que sus moros no se van a convertir. Y Figuerola tiene un empeño muy personal. Figuerola era lo que hoy llamaríamos un fundamentalista, ¿no? Es un tipo combatiente, que no ceja, que hace cosas, ¿no? Pues cuenta que hay veces que ni habla ni nada, pero se sienta dentro de la mezquita el viernes mirando fijamente al alfaquí mientras hace un sermón, de modo que el alfaquí se pone nervioso y los moros empiezan a irse de la mezquita. Es decir, tiene un papel mucho más intimidatorio del que podríamos pensar de su anti-Alcorán. Les voy a saltar esto un poco. Perdona, se me ha ido. Pero como digo, Figuerola muestra... ¿Por qué me he ido a donde no debo? Muestra su manejo de... Ahora ya es otra cosa que ahora les voy a contar. Su manejo del Corán, su contacto con otras autoridades islámicas, su papel con la ayuda de alfaquíes convertidos, lo mismo que Bernardo Pérez de Chinchón o lo mismo que Martín García con Juan Andrés. Como les digo, quiere que se conviertan los musulmanes de Aragón, y los nobles dicen, mira, esto no lo puede decidir nadie más que el Papa. Entonces, el nuncio papal, Egidio da Viterbo, en 1518 llega a Barcelona y va hasta Zaragoza a encontrarse con Carlos V, y allí que va Martín de Figuerola con Juan Gabriel a convencer a Egidio y a Adriano de Utrecht, que es el cardenal que luego fue nombrado papa, de que deben ellos insistirle al rey de que esto no se puede consentir más, que tienen que convertir a los musulmanes. Y luego retengan Egidio de Viterbo, porque volveré sobre él al final. Ahora quiero pasar a por qué solo hay estos antialcoranes, qué pasa con todo este conocimiento coránico que se genera en la península en esta primera mitad del XVI. Las cosas varían muchísimo a partir del año 1530, cuando muere el inquisidor Manrique, cuando hay un sentimiento de frustración respecto a que la acción evangelizadora de los moriscos no ha tenido los resultados
deseados, en que la Inquisición se endurece extraordinariamente y cuando la primera labor de Trento y sobre todo lo que se ve como una gran amenaza que es la Reforma protestante, se ve que no tiene vuelta de hoja. Este ver que los musulmanes no se convierten ni nadie, ¿no? Que la acción evangelizadora y la adoctrinación requiere de una información sobre las religiones con las que se quiere acabar, que está teniendo su efecto sobre los propios católicos, lleva primero, y ese es el texto, a que la Inquisición decida prohibir que se lean, cuando se sentencia públicamente a los reos, las cuestiones por las cuales ese reo ha sido castigado. Porque los que atienden, judíos o musulmanes, aprenden así de su ley, cuando ya tienen muy pocas maneras para aprender. El propio Hernando de Talavera, que escribió un tratado contra el judaísmo llamado Católica Impugnación, dice: hay que tener cuidado, porque las herejías no deben ser vistas ni oídas, es decir, tengo que refutar esta herejía sin contar demasiado de la herejía, porque si no estaré proporcionando una información que se puede volver contra nosotros. Ignacio de las Casas dice: cuidado, que los moriscos se apresuran a comprar todos los antialcoranes. El Corán está prohibido, los que se encuentran son difíciles de leer y en los antialcoranes encuentran un material estupendo. Todos los moriscos compran antialcoranes y doy fe que es así porque tengo montañas de procesos de inquisición de moriscos en que les encuentran en su casa un antialcorán. ¿Cuál es el resultado? Un resultado muy peculiar, porque miren ustedes qué libros fueron a parar al índice de los libros prohibidos. La Católica Impugnación de Hernando de Talavera, Juan Andrés fue al índice de los libros prohibidos de 1559, Bernardo Pérez de Chinchón al índice de libros prohibidos, Lope de Obregón, es decir, esos libros que habían sido preconizados y mantenidos por una serie de arzobispos españoles de la talla de Hernando de Talavera o de Martín García y que reflejaban un conocimiento y un acercamiento al Islam y al Corán, digamos que muy serio, de repente entran en el índice de libros prohibidos. Estoy a punto de terminar. Bueno, casi. Solo quiero tratar la última de mis cuestiones, y es ¿qué conexión puede haber entre estos musulmanes de los que les he estado hablando, estos alfaquíes convertidos que ayudan a los autores del antialcoranes, estos libros producidos en España que vemos traducidos, como en el caso de Juan de Andrés, tienen alguna conexión con el orientalismo europeo? Les voy a poner un solo ejemplo, que es este Egidio de Viterbo del que les he hablado. Egidio de Viterbo hizo una traducción del Corán al latín completa que fue muy, muy relevante en su momento. Y para esta traducción, él dice, Egidio de Viterbo, en su prólogo, que lo hizo porque se llevó con él a Joan Gabrielis Terrolensis, es decir, a Juan Gabriel de Teruel. Y les enseño el último Corán que les voy a enseñar, que es el llamado Corán de Belús. Este Corán de Belús, que se ha encontrado en el pueblo valenciano de Belús, fue escrito en 1518, es decir, el año en que Egidio de Viterbo estaba en España, y es un Corán muy extraño, muy interesante, porque demuestra el trabajo colaborativo que se hacía para traducir del Corán. Este es un Corán manifiestamente copiado cuidadosamente por un alfaquí o un conocedor de los textos, que tiene glosas en latín, en catalán y en castellano. Ahí ha habido 4 personas intentando realmente luchar a brazo partido con el texto coránico, que, como ustedes saben, es un texto muy difícil.
También es interesante que este texto, que este Corán de Belus, fue comprado cuando se deshizo la biblioteca del cardenal Egidio de Viterbo y fue comprado por un orientalista alemán y se conserva ahora en Múnich. Es decir, que hubo orientalistas del norte de Europa que también conocieron y codiciaron este conocimiento. Y que el texto de Martín de Figuerola que tenemos fue copiado del original que se llevó a Roma. Otro nuncio, el siguiente nuncio, Camilo Máximo, que estuvo en España, se llevó el de Figuerola y se llevó, que sepamos, localizados, 6 o 7 manuscritos moriscos que compró en España y que están hoy en la Biblioteca Vaticana. Es decir, que estoy siguiendo la pista, digamos, a estas redes y a este trabajo colaborativo entre unos polemistas y unos musulmanes. Y también me interesa mucho ver cómo es muy difícil separar una labor puramente polémica y de ataque de una labor que iba a adquirir, que estaba adquiriendo ya en el siglo XVI, un desarrollo serio y que hoy llamaríamos científico o erudito, de filología, con intereses, digamos, cognoscitivos, no solamente de una religión, sino de un texto y de una lengua. Muchas gracias.